Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar en un programa más, en una edición más de su programa en Evidencias de las palabras inefables de Dios. De verdad que para nosotros es un gozo maravilloso poder compartir, impartir de lo que el Padre nos permite entender para poder revelar a todo aquel que Dios tiene como escogido y predestinado para poder formarse en cada uno de nosotros, ¿sí? Recordemos que vamos a decirlo así, el gentilicio de Galacia, a los Gálatas, el apóstol Pablo, en su carta de corrección, porque le sorprendía que tan pronto hubiesen dejado la fe para ir a las obras de la carne, o obras de la ley, o la mente de Moisés. En esa carta de corrección les dice que tan pronto habían caído de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Cristo se sostiene o se mantiene el creyente por medio de la fe. Se inicia esta fe y esta fe hace despertar o traer el Espíritu Santo y comienza usted una edificación. Esto es lo que conocemos que el Espíritu te captura, ¿sí? El Espíritu te captura. Él te captura y comienza esa formación en ti, gradual. Él no lo da por medida, o sea, Él cuando te captura, Él viene todo su ser en ti mismo. La medida de comprensión depende de la atención que tú le coloques a ese pacto de gloria, ¿sí? Al pacto de las palabras inefables de Dios. Este pacto de gloria, dice Pablo, que oyó en el tercer cielo, luego también le llama ese lugar paraíso, ¿sí? Que oyó las palabras inefables de Dios y él vino y comenzó a hablarlas. O sea, él sufre un cambio de naturaleza, él sufre la captura del Espíritu y por tener el Espíritu comienza a hablar las palabras del nuevo pacto. Esta palabra del nuevo pacto la recibe directamente de Jesucristo. Él dice que no aprendió de carne y sangre, sino directamente de Jesucristo. Obviamente, después de la cruz, sabemos que Pablo aparece en el teatro de la Escritura después de la cruz. Lo describen como un principal de las sinagogas de Jerusalén, como un candidato, prácticamente como un candidato a sumo sacerdote, perseguidor, asolador de la iglesia, hacía blasfemar a los hermanos y pues él creía que esa era la voluntad de Dios, ¿sí? Pero camino a Damasco sufre un encuentro con la revelación de la gloria y comienza a comprender qué pasó después de la cruz de Cristo. Comienza a comprender por qué Cristo murió en la cruz y para qué murió en la cruz. Comienza a tener revelación del Cristo de gloria, ¿sí? No Jesús de Nazaret, ¿sí? Jesús de Nazaret antes de la cruz vino a ser siervo de la circuncisión. La circuncisión era el pacto que funcionó como verdad hasta la cruz, ¿sí? Ahí termina el primer pacto, que era el pacto de la ley y circuncisión. Entonces Jesús de Nazaret antes de la cruz estaba en el tiempo de su verdad según la ley. Y él vino a ser siervo de la circuncisión para cumplir las promesas hechas a los padres, para mostrar la verdad de que sí, él vino a cumplir y se hizo carne para la ley, para cumplir la ley de Moisés, que se le dio a Moisés. Muere, va a la cruz, muere, resucita, y ahí es cuando tú y yo comenzamos a entender cosas maravillosas como que Adán era el primer hombre, y Adán existió antes de la cruz y la naturaleza de Adán fue destruida en la cruz.
resucita el postrer Adán, Jesucristo, y ahora estamos en la naturaleza de Jesucristo, el postrer Adán, ¿sí? El postre de la creación. Este Jesucristo resucitado no tiene que ver nada con lo que dijo antes de la cruz, porque lo que dijo lo dijo en base a la ley. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el libro de los Gálatas 3:10, dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, el libro de la ley fue lo que se le dio a Moisés, ¿sí? En ese libro de la ley estaba la Pascua, el lavatorio de los pies. En ese libro de la ley estaba los 10 mandamientos, estaba 613 mandamientos más que no se podrían quebrantar, estaban mandamientos conforme a la convivencia, ¿sí? Era como un libro también de leyes de comunidad, de comportamiento, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Era algo era el conocimiento del mundo. Pablo le llama así, le llama que era el conocimiento del mundo, ¿sí? Y que ese conocimiento lo dio Moisés, y por la sabiduría de Dios dada por Moisés, el mundo no conoció a Dios. Por eso Dios decidió que lo conocieran por medio de la locura de la predicación. ¿De qué? Del nuevo pacto, ¿sí? La locura de la predicación del nuevo pacto. Que nos revela que el primer Adán fue destruido en la cruz, ¿sí? La naturaleza caída, se resucita y es el postrer Adán, Jesucristo, una naturaleza perfecta, ¿sí? Esa naturaleza perfecta pues tiene un conocimiento que Pablo dice que estaba oculto por todos los tiempos y todas las edades, y que nadie lo había hablado, y que viene desde antes de la creación del mundo. Comienza el apóstol a hacer referencia a que todos los escogidos y predestinados tienen un depósito por naturaleza, un depósito que Dios imputó, colocó en espíritu, un depósito de conocimiento de las palabras del Espíritu que despiertan a esta sabiduría y comienza a hablar para manifestar lo que significa el Evangelio de la gloria de Cristo, que tiene una mente, la mente de la gloria de Cristo. Este Evangelio, que Pablo en Gálatas 2:7 dice que recibió el Evangelio de la incircuncisión, es el Evangelio que estaba oculto por todos los tiempos y todas las edades. ¿Por qué? Porque no se había activado el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto, mejores promesas, ¿sí? Y mayor conocimiento, ¿sí? En ese conocimiento tú no te conoces según Adán, porque Adán no existe después de la cruz. Lo que pasa es que el engaño de la religión, la apostasía, 2000 años que vienen después de que Pablo fue quitado, póngale 1900 años, 1960 años, después de que Pablo fue quitado, vinieron lobos rapaces en ese tiempo de la iglesia y no perdonaron al rebaño. ¿Qué significa eso? Les predicaron pecado, que todavía son pecadores. Así anularon el sacrificio perfecto de la cruz, dice que nos limpió de todo pecado y, ¿sí?, que limpió al hombre de todo pecado y quitó el pecado para siempre. Entonces era importante, Pablo dice que era necesario, ¿sí?, que viniese la apostasía. ¿Por qué era necesario? Hermano, porque los libros o las cartas paulinas que Pablo escribió no se hubieran plasmado en Biblias, ¿sí? Entonces no se podría estar hablando en este tiempo de esa verdad revelada directamente de Jesucristo en toda la gloria y la plenitud de ser Dios en el tercer cielo. Vamos a un corte comercial y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de que esas palabras inefables queremos plasmarte en el espíritu, en la conciencia, lo que es la verdad de Dios,
¿sí? La verdad de Dios presente después de la cruz, ¿sí? Presencia significa presente existente, o sea, al día de hoy, ¿sí? Entonces ese presente del día de hoy, que estamos después de la cruz, tiene un conocimiento que Pablo le llamó que fue oculto. O sea, no lo conoció desde Adán nadie hasta el apóstol Pablo. Jesús lo sabía, pero Jesús no se le permitió decirlo claramente y explicarlo hasta que Pablo muere, hasta que muere en la cruz, resucita y se lo explica y se lo da a un solo apóstol. Pablo es un apóstol que era judío, ¿sí? Pero es el único judío que le dieron la revelación correcta para dársela a los gentiles. Cuando él dice la salvación viene de los judíos, es porque Jesús nace, ¿sí?, en Israel, muere, resucita y le da el conocimiento en gloria a Pablo para que se lo dé a todos los gentiles, todos los que no nacieron en Israel, son, ¿sí?, todos los demás pueblos de la tierra. ¿Qué sucede? A Pablo se le explica estas palabras inefables, él las oye y las traduce. Ahí es donde yo digo que él cambia su naturaleza, porque el Espíritu le revela quién es desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo no tenías cuerpo físico, ¿sí?, molecular físico, pero sí molecular espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y Él es Espíritu, ¿sí? Entonces, se encarna en Jesús de Nazaret, cumple la ley, la lleva a fin en la cruz y establece la ley del Espíritu, ¿sí? Pero ya no se conoce en carne como Jesús de Nazaret, sino se conoce como el resucitado. Pablo dice, os he desposado con el primer esposo para presentarlos a su esposo, ¿sí?, el que resucitó de los muertos. O sea, parece que hablara de dos Jesús, ¿sí? Al menos en lo que dijo Jesús antes de la cruz sí es diferente a lo que Pablo revela. ¿Por qué? Porque tendría que ser todo lo contrario. Porque Jesús no en los días de su carne echaba fuera demonios, sanaba enfermedades, pero cuando fue a la cruz destruyó los demonios para siempre y la enfermedad para siempre, ¿sí? Entonces por eso aquí usted oye que se le dice que en la mente de Cristo, que Dios establece por las palabras inefables, usted tiene mucho material para vivir en salud, ¿sí? En salud, en su cuerpo, para disfrutar la salud. Por ejemplo, cuando estaba Adán no tenía hospitales, pero él no sufría de enfermedad, ¿sí? O sea, lo que vivió físicamente lo vivió en salud. No sé si después de entrar en desobediencia comenzaron todos los males a su cuerpo, pero mientras que caminó en la perfección no se habla de que se enfermó, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahora que estamos en el postrer Adán, ¿sí?, aquel que llevó cautiva la enfermedad y las dolencias, nos revela mucho material. No quiere decir que en algún momento se manifieste un engaño en tu cuerpo, pero ya sabes que es un engaño porque las enfermedades fueron destruidas en la cruz. Entonces, los engaños terminan cuando tú conoces la verdad, ¿sí? Cuando tú conoces la verdad y te afirmas en la verdad y tienes la certeza de la verdad, los engaños se acaban, ¿sí? Entonces, se le recuerda al cuerpo que tenía una mala información, una información engañosa, a la cual la verdad pues elimina, porque cuando se enciende la luz, toda sombra se dilata, se pierde, se va, no existe más, ¿sí? Entonces esa es la luz del Evangelio, la luz del Evangelio de la incircuncisión, ¿sí?, que Pablo le llamó así, ¿sí? O sea, le llamó él traduciendo las palabras inefables, ¿sí? Lo que él decía, lo decía de parte del Espíritu de Dios en toda su gloria. Le revela por qué muere, resucita, le revela por qué estaba oculta la sabiduría, le revela todo, ¿sí? Pablo tampoco lo pudo entender todo, ¿sí? Pero lo dejó escrito. Y Cristo pues está aclarando
lo que está encima del fundamento del apóstol Pablo. Por eso también decimos que este programa, amado hermano, y mi vida está dedicada a edificar encima del fundamento del apóstol de la verdad. ¿Y por qué el apóstol de la verdad? Porque el mismo apóstol Pablo escribe una carta en Gálatas acusando a los demás apóstoles de andar en un evangelio diferente. Y ellos andaban dando una medicina que terminó en la cruz. ¿Sí? Recuerde que la ley era verdad hasta la cruz de Cristo, porque se derrama la sangre del testador y el testador muere, pero resucita y activa el nuevo pacto. ¿Sí? Para que una herencia sea reclamada, el testador que la deja, ¿sí? El que dice, mire, yo quiero que se reparta así, 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 tiene que morir. Y ese es Jesucristo. Jesús de Nazaret en los días de su carne va a la cruz, muere y resucita. Los profetas le llaman el día grande del Señor. Y los teólogos de este tiempo están esperando ese día todavía futuro y siguen enseñando que ese es un día futuro. No, ese día ya sucedió. El día grande del Señor, donde en la cruz destruyó a Satanás, los demonios, las enfermedades, las maldiciones, la muerte. Todo ese día grande, todo lo que logró, la religión lo oculta, ¿sí? La religión lo oculta. Por ejemplo, sí, como leímos Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces yo le digo a usted, mire, la Pascua, ¿sí? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces la Pascua era escrita en el libro de la ley. El lavamiento de pies era escrito en el libro de la ley. Y todas las cosas que hizo Jesús en los días de su carne, eso que ve usted por las películas de una supuesta semana, todas las semanas son mayores, estamos en Cristo. Y todo lo que hace Hollywood y todas las producciones televisivas que te muestran la vida de la historia de Jesús, todas esas prácticas estaban escritas, ¿sí? Estaban escritas en el libro de la ley. Por eso es que Jesús vino a ser siervo de la ley, de la circuncisión. Porque Él en su carne vino y cumplió la ley. Él cumplió todos los parámetros. Todo lo que hizo Él fue en base a la ley, ¿sí? La cena que hizo de último antes de que fuese preso es parte del judaísmo porque lo hizo antes de la cruz. ¿Sí? Lo que usted oye hoy, de pronto lo cuestione, ¿sí? Pero yo sé lo que le estoy diciendo de parte de Dios, ¿sí? Todas esas prácticas estaban escritas bajo la ley y bajo el judaísmo. Y todas esas prácticas terminaron en la cruz de Cristo. Es más, hay palabras que dijo Jesús de Nazaret, ¿sí? Que después de la cruz ya no son sanas. En el tiempo donde Él la dijo en carne eran sanas porque la ley estaba vigente, pero muere, resucita y activa la gracia, y esas palabras, por ejemplo, Él hace una comparación. ¿A qué comparar esta generación? A víboras, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si usted toma eso, siendo iglesia de Cristo, ¿sí? Lo que Dios más amó, lo que dio la vida para ti, pero yo te digo, mira, víbora, esas palabras no son sanas. ¿Por qué? Porque tú eres santo, eres bendecido con toda bendición, ¿sí? Y si eres bendecido con toda bendición, ¿cuándo te queda lo de víbora? Entonces son palabras que el Espíritu comienza a discernir en nosotros. Entonces cuando Él dice, y los que han alcanzado madurez son los que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces usted lee eso con la mente natural y usted dice, bueno, portarme bien, no robar, no codiciar, no esto, no lo otro, no contestarle a mis padres, ser obediente, tal, ¿sí? Y no se refiere a eso, eso vendría siendo el fruto, pero lo que se refiere es a que el bien es el nuevo pacto y el mal es el antiguo pacto. Entonces usted tiene que discernir
ejercitar los sentidos espirituales, no los naturales, no el gusto, el tacto, no los naturales, los espirituales, el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría de Dios, practicar confesar la verdad de Cristo, llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Y en esa práctica Dios comienza a darle el entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, mire esto. En el libro de los Hechos está escrito que Pedro le dice a Cornelio: Cornelio, gracias al dinero que tú has dado, Dios te escuchó, ¿sí? Entonces usted lo lee y dice: wow, qué bien, Dios me oye si yo doy dinero. Y eso se presta para muchas cosas que vamos a explicar en otro segmento. No se mueva. Bueno, continuamos. Estamos hablando de que Pedro le dice a Cornelio que él fue oído a causa del dinero que él daba, ¿sí? Que por el dinero que daba era que Dios lo había escuchado. Ahora, Pedro tenía el espíritu de la circuncisión, de la ley. Pedro judaizó a los gentiles, o sea, les metió el espíritu de error. Pablo lo acusa en un momento y le dice: ellos predican otro Jesús, ¿sí? Predican otro evangelio, y predicando ese otro evangelio la gente recibe otro espíritu, ¿sí? Ese otro espíritu es el espíritu de la circuncisión, el cual Pablo aclara. Cristo le aclara a Pablo y Pablo repite o calca lo que dice Cristo y lo dice. Dice: ellos trabajan por ganancia deshonesta, ¿sí? Entonces todos esos escándalos que usted oye hoy todavía, no crea que por 2000 años no han habido escándalos así, hoy todavía de hombres que usan el evangelio para lucrarse, ¿sí? Por ganancia deshonesta. Ese es un espíritu, ellos no lo saben, ellos de verdad hay algunos que quieren ser honestos, ¿sí? Y ojalá me estén oyendo esos honestos y recapaciten. Yo les estoy diciendo que están en un espíritu de error que trabaja o predica lo que a Dios no le conviene por ganancia deshonesta, ¿sí? Por eso el galardón de Pablo fue no recibir nada, ¿sí? No pedir nada. ¿Sí? No era que no recibía. Pablo en los viajes misioneros, los hermanos le ayudaban, pero él no pedía. Y dijo: ese es mi galardón, yo no pido a nadie, yo doy de gratis la palabra. Usted nunca vio en una enseñanza de Pablo, si usted tiene los sentidos madurando, usted puede leer las cartas paulinas y Pablo nunca involucró la palabra con dinero, como usted ve hoy en los servicios de culto o misas, o me imagino que en las demás religiones, ¿sí? Es igual, pero en el momento del dinero eso es le ponen un sonido que a usted lo hace llorar si no da nada. Y Pablo nunca involucró el dinero con la palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, la psiquis, cuando usted le piden plata por oír la palabra de Dios, su psique entiende que usted está pagando por algo. Entonces usted está invalidando la gracia. ¿Por qué? Porque la palabra es gratis, ¿sí? Entonces Pablo dice: recojan eso antes de que yo vaya, porque ustedes decidieron, ¿sí? No era que Pablo les exigió, sino que ellos decidieron recoger para los demás hermanos que tenían necesidad. Pero él no usaba la enseñanza para decir: bueno, parte aquí, deme 20 para que le lleguen 200. Sí, así es que usted se salva, así es que usted se sana, entre más dé usted más puede. No. Eso fue el espíritu de la circuncisión que Pedro al judaizar a los gentiles le transfirió a todos los hermanos por 2000 años, ¿sí? Y por eso es esa ambición de trasquilar las ovejas, ¿sí? Lastimosamente, hermano, usted cuando siente el llamado de Dios, Dios lo llama, ¿no? Usted siente que no, ya es hora, yo siento aquí algo que me está diciendo: tengo que llenarme, tengo que conocerlo, tengo que buscarlo. Y a lo primero que usted corre
es a Babilonia. Babilonia es todo el sistema de templos hecho por mano de hombres, con púlpitos, donde predican ignorancia, porque no conocen la revelación, no hacen separación del antiguo pacto, o sea, del mal, del bien, del nuevo pacto, y comienzan a enseñar como si Cristo no hubiese muerto. ¿Sí? Mire, hay diablo, cuidado, como Pedro. Pedro comenzó a enseñarle a los gentiles como si Cristo no hubiera vencido a nadie en la cruz, no lo hubiera destruido para siempre a Satanás. No, cuidado, Satanás anda como león rugiente. Y esa es la publicidad de la doctrina de demonios, ¿sí? Porque todo el que doctrina de demonios como vigente después de la cruz es un engañador. Por eso dice que muchos oirán a engañadores que tienen doctrina de demonios. Entonces, si alguien dice Satanás existe después de la cruz, Cristo no lo destruyó, pues ya tiene una doctrina engañosa de demonios, y eso es lo que ha venido proliferando durante 2000 años. ¿Sí? Esa es la apostasía en toda la tierra. Así la gente nunca haya entrado a un templo hecho de mano de hombres, la gente, como dice que la sabiduría que dio Moisés es la sabiduría del mundo, entonces la gente en el mundo también sabe o está engañada de que Satanás está vigente. Así nunca haya oído a nadie hablarlo, él sabe, ¿sí? También habla de espíritu de demonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Moisés por la cual el mundo no conoció a Dios. Entonces, que por la locura de la predicación del apóstol Pablo, ¿sí? A Dios le plació darse a conocer, que el hombre lo conociera, ¿sí? Entonces, por eso nosotros estamos dedicados, ¿sí? Digo nosotros porque de pronto usted ve mi imagen, pero conmigo están alrededor de muchas personas que estamos edificando encima del único fundamento, el fundamento que colocó el apóstol Pablo, ¿sí? No hablamos de ley, es más, decimos que la ley terminó en la cruz, y así fue porque dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Si usted no cree que el fin de la ley fue Cristo, usted no cree en Cristo, usted cree en Moisés, y se le respeta, pero usted vive bajo maldición. Entonces, según este versículo, ¿no? Y este versículo lo escribió el perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo, no la iglesia religiosa, no la iglesia evangélica, la iglesia católica, la presbiteriana, no, la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Esos son denominaciones que tienen como sabiduría o como fundamento a Moisés todavía. Entonces dice acá, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Jesús dice a través de Pablo que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Entonces usted no está mandado a guardar la ley, usted está mandado a vivir en el Espíritu, y el Espíritu no quebranta nada, porque el Espíritu ya, toda la demanda que en el antiguo pacto era la ley de Moisés, ya la satisfació, y ahora vivimos espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente. Mientras que usted renueva el entendimiento, es como todo, un niño va a aprender a caminar y se tropieza, cae de rodillas, gatea, ¿sí? Va a tener inconvenientes, pero cuando la certeza de la palabra alumbra su entendimiento, hermano, el que es alumbrado por Cristo no tropieza, ¿sí? Puede andar cojo a causa de no poner atención a lo que Pablo nos enseña a través de la mente de Cristo, y nosotros simplemente calcamos. Usted a mí me ve leyendo lo que el apóstol Pablo escribió. Usted no me ve a mí, de pronto le uso un ejemplo del antiguo pacto, así, pero era es como una línea de enseñanza para poder filtrar todo por las cartas del apóstol Pablo, en sabiduría. Porque, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo pequeño. A los corintios, Pablo le dijo, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Entonces, toda la carta de Corintios 1 y 2, esas son cartas que tienen cosas profundas en sabiduría, pero la mayoría de cosas
se escribieron para carnales. Entonces tú tienes que diferir, ¿eres carnal o eres espiritual? ¿Sí ves? Son preguntas y aclaraciones que el Espíritu comienza a hacer. Vamos a un corte comercial. Gracias por continuar con nosotros. Entonces, quiero decirle algo. Según la tradición, que también Jesús dice, ustedes por su tradición invalidan a mi Padre. Imagínense. Entonces, venimos saliendo a nivel mundial. Bueno, hay países que gracias a Dios no celebran eso, pero venimos saliendo a nivel mundial de una celebración de una supuesta Semana Mayor, ¿sí? Porque el hombre necesita portarse mal el resto del año, pero aquí sí, donde la gente usa eso como una burla, ¿no? Vi por ahí gente con, por ejemplo, sticker de una serpiente. Todo el año una serpiente, pero en Semana Santa ponen la misma serpiente, pero con un velo aquí así santificándose. ¿Sí? Pero resulta que eso representa lo que invalida a Dios. ¿Sí? La gente en esas tradiciones da una vuelta todo el año en lo que no es cierto y va otra vez a recargar ahí lo que no es cierto. Lo que no es cierto. Eso es el desierto. Una simbología de eso fue los 40 años que dio vueltas el pueblo de Israel en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. O sea, nunca llegaron al entendimiento. Más bien a la dureza del corazón, porque Pablo dijo, esto mismo que yo estoy hablando, este evangelio, lo oyeron nuestros padres y ellos fueron endurecidos. Porque no lo oyeron con fe. ¿Sí? Lo oyeron con ley. Y en ese tiempo estaba vigente la ley. Y Pablo le dijo, Pablo dice, si hubieran oído con fe, o sea, quiere decir que también la fe revelada estaba en ese tiempo. Lo que pasa es que estaba oculto. ¿Sí? Pero ahora no hay ley. Entonces, si usted oye el evangelio de Pablo conforme a la ley, usted va a dar vueltas. ¿Sí? Por eso usted lee las cartas de Pablo, pero como usted cree que hay ley de Moisés, usted da vueltas y no sale de esa condición. Nunca se siente santificado, no se siente limpio, se siente incompleto. Y la Biblia dice que, la escritura en la carta de Pablo dice que estamos completos en Cristo. Y uno completo, hermano, cuando usted está completo es que no le cabe más nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le va a caber un demonio? No existen. ¿Sí? Esos son entidades que los hacedores de maldad que están en todos los púlpitos en el planeta y no tienen la revelación de la gloria de Cristo, generan en las mentes, ¿sí? Y la gente como cree, así vive. Entonces, si usted cree espíritus malos, bueno, de eso es lo que va a comer, ¿sí? Pero son porque están con gobernadores de las tinieblas. O sea, todo el sistema religioso gobierna el error, el engaño, la ignorancia. Los errores que usted comete es por ignorancia. Lo que usted le llama pecado, que no hay pecado, ¿sí? Porque si yo digo que hay pecado después de la cruz, yo invalido lo que Cristo hizo en la cruz, fue quitar el pecado para siempre. Pero esa ignorancia que lo hace obrar a usted en contra del amor del prójimo, que usted le llama pecado, usted lo hace es por ignorar, primero, quién es, ¿sí? Usted es un espíritu eterno llamado Jesucristo, ¿sí? Porque dice que en Cristo vive corporalmente toda la plenitud de Dios. Ahora, los cielos y la tierra no pueden contener a Dios o a Cristo, que es el mismo, pero usted sí tiene Cristo, usted sí contiene a Cristo porque Cristo está en nosotros. Entonces, ese cuerpo, corporalmente, Dios habita en ti en toda su plenitud. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a un pez se le pregunta, y pudiese hablar, disculpe esta alegoría, este ejemplo, a un pez se le preguntara, ¿usted cree en el agua? El pez le va a decir, yo vivo en el agua, ¿sí? Entonces, si a usted se le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Sí? Y todo es Dios, y usted vive en Dios, no tiene que tener duda, ¿sí? Entonces, esa práctica de ese engaño, esa repetición durante 2000 años de engaño, por eso apostatarán de la fe oyendo doctrina de demonios, ¿sí?
Entonces todo el que hable que el demonio está por ahí como león rugiente, es la doctrina de demonios. Así hable para destruirlos, con el hecho de darle existencia en su mente después de la cruz, que es un engaño, déjeme decirle que Dios te envió ese poder engañoso, ¿sí? Pero eso no es el evangelio de la gloria de Cristo. Eso es la circuncisión que terminó en la cruz y que Pedro siguió predicando como si Jesús no hubiera muerto y resucitado. ¿Por qué? Porque no se le dio la mente de Cristo. Entonces, si Dios es soberano, Dios sabía que Pedro iba a hacer eso. Sí, Dios lo sabía. Para que Pablo dijese que era necesario. ¿Por qué? Porque ahora sí aparecen las cartas de Pablo en todas sus Biblias a nivel del mundo. Entonces ahora se puede hablar el evangelio de verdad, sin apostasía, y usted comprueba lo que le digo. Hoy estamos hablando de Gálatas 3:10, una carta de corrección que Pablo... Cuando yo digo Gálatas 3:10, no es que los Gálatas escribieron la carta. Cuando yo digo Gálatas 3:10 es que Pablo escribió a los Gálatas, Pablo escribió a los Éfesos, Pablo escribió a Filipenses, Pablo escribió a los Hebreos, Pablo escribió a los Romanos, ¿sí? Todas las cartas vienen de la mente de Cristo que operaba en Pablo, en puño y letra, ¿sí? Y él dio el fundamento, Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces cuando usted va a un templo, a usted no le están diciendo que Cristo está en usted, sino que está en un templo fuera de usted. Ese es el engaño. ¿Sí? Ese es el engaño. ¿Por qué yo lo invito a salir de todo ese andamiaje religioso de engaño? ¿Sí? Porque lo están engañando. Cuando a usted le dicen bienvenido a la casa de Dios y la casa de Dios no es usted, Dios no tiene dos verdades. Sí, porque también hablo con gente y me dicen, no, pero es que allá me dicen que yo soy la casa de Dios. Sí, pero cuando usted llega le dicen bienvenido a la casa de Dios. Dios no tiene dos verbos. Uno debe ser falso. Y yo creo el que habló Pablo, Cristo está en nosotros. El apóstol Pablo nunca levantó un templo hecho de mano de hombres. ¿Sí? Si usted se le revela esto, usted no va a ser partícipe de Babilonia. ¿Sí? Usted va a gritar ha caído. Porque cae de su mente y no se levanta nunca. ¿Sí? ¿Por qué Babilonia está de pie? Porque está en muchas mentes. ¿Sí? Entonces los primeros que nos llevan a Babilonia, lastimosamente, son nuestros padres biológicos, que nos inyectan una religión obligados. ¿Sí? Y Dios tiene que meterle un chi de rebeldía a usted para que usted pueda salir de todo ese andamiaje, como me pasó aquí a su servidor. Vamos a un corte comercial y venimos. Bienvenidos al último segmento por el día de hoy en el programa En Evidencias. Esperamos, como siempre, que el Espíritu de la gloria, la mente de gloria de Cristo, haya podido edificar sus corazones. Yo sé que si usted se encuentra con este mensaje, es porque usted tiene escogencia desde antes de la fundación del mundo de parte de Dios. Dios lo conoce, lo predestina para que usted se ubique conmigo, ¿sí? Sentados en Cristo en lugares celestiales, ¿sí? Ciudadanía no es de la tierra. Usted no es venezolano, colombiano, argentino, peruano, uruguayo, chileno, australiano, mexicano, póngale. ¿Sí? Usted es hijo de Dios, su identidad es divina porque usted es el espíritu que habita este cuerpo y usted es un espíritu hecho perfecto para siempre, ¿sí? Para siempre, usted es perfecto para siempre. Dios lo hizo perfecto para siempre. Usted está en Cristo está todo el bien, ¿sí? Todo el bien que hay en nosotros es Cristo, ¿sí? Y Cristo, alumbrando el entendimiento, saca toda sombra de corrupción, sombra de obras muertas, todo eso. Pero usted tiene que, hermano, acercarse con fe de que le hay, ¿sí? El Evangelio es un conocimiento. Todo se resume a que el Evangelio es un conocimiento que usted recuerda y comienza a vivir en él. Sale del engaño, ¿sí? Sale del engaño. Mire, hermano, yo le digo algo. Los que están más dispuestos a salir del engaño son los creyentes, ¿sí? Todo aquel que tiene jerarquía
pastoral, ¿sí? O sea, o jerarquías religiosas, son los más difíciles. Ellos no creen porque, por ejemplo, una vez yo tuve la oportunidad de hablarle a alguien que tiene una denominación extendida por muchas naciones. Y yo le hablaba y le hacía entender. Y la respuesta de él dijo, sí, todo eso es verdad, pero es que yo ya tengo armado un andamiaje muy grande. Y yo le dije, bueno, no perteneces a la verdad, porque Pablo todo lo tuvo por estiércol. Él tuvo por estiércol todo lo que le enseñó Gamaliel desde pequeño, porque Pablo le pasó como el profeta Samuel, lo dejaron desde pequeño a los pies de Gamaliel, ¿sí? A Samuel lo dejaron desde pequeño a los pies de otro profeta en el templo. A Pablo le pasó igual, pero Pablo dijo, no, todo lo tengo por estiércol, yo lo desecho todo por ganar el conocimiento de Cristo. Entonces, el conocimiento de Cristo no es el que viene rondando por 2000 años de apostasía, no. El conocimiento de Cristo es una sabiduría que la mente de Cristo nos explica directamente, que aprendemos. Nadie le dirá a su hermano, ¿sí? Nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios. Yo mismo le enseñaré desde el más pequeño, o sea, desde Pablo al más grande, ¿sí? O sea, el que viene en todo este tiempo, ¿sí? Entonces, ese conocimiento abre los ojos del entendimiento, cierra estos. Claro, usted camina, pero lo cierra. Usted ya no vive por vista, sino vive por la fe que le ha revelado el Hijo de Dios en la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, y el que pueda confirmarlo conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿cuál predicación de Jesucristo? La que Pablo recibió en el tercer cielo. Entonces, estamos hablando siendo ese espíritu de Jesucristo en la tierra, invitándole, ¿sí? Invitándole a la verdad. Yo no lo voy a invitar a una iglesia, a una denominación. Yo no lo voy a invitar a que ustedes se meta las manos al bolsillo y me dé dinero porque yo necesite para... No. Yo lo estoy invitando a la verdad, y el que es de la verdad ya tiene que estar entendiéndome. El que es de la verdad ya tiene que sentir algo allá adentro, una inconformidad, que está yendo a un lugar donde, mire, este hombre dice que los que hacen maldad le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, y comprueba por Hebreos 2.14 que no hay Satanás después de la cruz, y Colosenses 2.14 y 15 que los principados y potestades de las tinieblas fueron destruidos en la cruz. Entonces no hay demonios hace más de 2000 años, y podemos entender que si no hay demonios, entonces este que está sacando, pues está sacando el poder engañoso que Dios le dio a Pedro, a Juan, Judas y Santiago, y los hizo multiplicar la apostasía en la tierra. Y por eso usted ve que le dicen, mire, acá hay poder de Dios, y la gente se revuelca, bota babasa y todo eso, pero eso es un poder de Dios engañoso. Es poder de Dios, pero cuando van al ojo de la revelación de la gloria de Cristo, la revelación de la gloria que lo revela la mente de Cristo, te dice, es poder de Dios, pero engañoso. ¿Por qué? Porque ya el diablo no te puede engañar. Si fue destruido en la cruz hace más de 2000 años, después de la cruz, ¿a quién va a engañar? No, el que envía el espíritu de engaño es Dios mismo. ¿Pero por qué lo envía? ¿Porque Él quiere? No, porque no le creen a la verdad. Entonces yo estoy llamando a la verdad. Yo lo estoy llamando a congregarnos en una palabra que es la palabra de verdad dada por el apóstol Pablo. Yo no lo estoy invitando a una congregación, ¿sí? Nosotros tenemos, Dios nos ha permitido abrir unos grupos de enseñanza donde conversamos todas estas cosas. Todos los hermanos son ilustrados en esta sabiduría predestinada, ¿sí? Esto no lo aprende uno de carne y sangre, hermano. Lo que aprende usted de carne y sangre es a mandamientos de hombre, y cuando le prohíben hasta con quién hablar, salir, divertirse, hasta vestirse, le dicen cómo se vista. Eso es ridículo, ¿sí? Son mandamientos de hombres que refieren a prohibiciones de la carne, ¿sí? Entonces lo mandan a ayunar, ¿sí? Lo mandan a ayunar, a vigilar, trate duro la carne. No. Todo eso lo que sirve es para justificarse según la carne, pero usted ya es justo,
Usted ya es limpio, usted es un espíritu perfecto, usted no es pecador. ¿Sí? Usted es hijo de Dios. Puede estar en obras muertas, sí, pero Dios lo va a llamar, lo va a traer. ¿Sí? El hijo pródigo llegará. ¿Por qué? Porque el padre sale a buscarlo y lo espera o lo trae. Así que, amado hermano, quiero despedirme de esta manera, deseándole todo el bien de Cristo que hay en ti. ¿Sí? Confieso que eres bendecido con toda bendición, conforme está escrito en el Evangelio de la Gloria, estas cartas de Paulinas que están en sabiduría oculta, ¿sí? En Efesios 1:3 dice que eres ya bendecido con toda bendición. Entonces ya no diga más Dios le bendiga, que eso suena como para pasado mañana. Diga soy bendecido con toda bendición, conforme a lo que dice la mente de Cristo en toda su gloria. Diga conmigo que usted es sano, porque dice que la vida de Jesús se manifiesta y se perfecciona en nuestros cuerpos mortales. Jesús no enfermó, eres sano. ¿Sí? Diga conmigo que usted es salvo por gracia, porque no es don tuyo, no es por tus obras, es porque Dios hizo una elección, te eligió desde antes de la creación del mundo y eres predestinado para vivir reinando en vida. Dice, ¿y cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia? O sea, la abundancia del conocimiento de la gracia y la práctica de él y el don de la justicia. ¿De quién? De Cristo, no tuya. Esto es por fe. Así que un fuerte abrazo, bendecidos con toda bendición y hasta que Dios pues nos vuelva a reunir a través de este medio. Hasta una próxima oportunidad.